Esta es mi pasión, es evitar que esto ocurra, ¿no? Esto es algo que ocurre no muy a menudo en el sector de lanzadores, pero es algo que tenemos que tener presentes. Es una cosa que me ha ocurrido varias veces en mi vida y que os voy a contar un poquito. ¿Y qué es mi pasión? Es que ocurra lo que os estoy mostrando ahora. Esto representa la separación de un satélite una vez puesto en órbita. Un satélite normalmente tiene que separarse en su posición adecuada y en el momento adecuado. Es un momento crítico, es un momento que vivimos todos los que hemos trabajado en este sector y en especial yo me considero afortunado porque desde el inicio me he dedicado a esos sistemas de separación a nivel básico, porque principalmente se hacían para separar el satélite y luego me he unido un poco a lo que es la carrera espacial. Y nada, contaros un poquito mi carrera profesional, pues yo empecé fabricando esos elementos de interfase con el lanzador y el satélite, esos que habéis visto que se separaban. Una pieza fundamental, como todo lo que es el cohete. Y nada, tuve la fortuna de hacerme experto en ese tema tan específico y con la pasión, yo creo, que demostré un poquito desde el inicio y un poco la tenacidad, pues conseguí meterme en una empresa un poco más grande, una empresa que se dedicaba a servicios de lanzamiento, se llama Arianespace. En ese momento pude incluso fabricar e integrar dos misiones muy importantes y una de ellas fue el 501. El 501 fue el primer Ariane 5, era una nueva versión de lanzador y yo todo orgulloso, ¿no?, de haberla integrado, ¿no? Pero esto es lo que ocurrió. Un lanzamiento que parecía que iba a ser exitoso, ¿no? Todo el mundo estaba muy centrado en que eso funcionara, ¿no? Todo estaba casi medido a la perfección, una tecnología que no podía fallar, pero como decimos, el espacio te hace humilde, ¿no? A 30 segundos del lanzamiento, como veis en la imagen de la derecha, pues el cohete explotó. Explotó intencionalmente. Un lanzador cuando se desvía de su trayectoria, pues intencionalmente se autodestruye o directamente desde tierra se manda una orden para evitar eso. ¿Por qué? Porque queremos evitar problemas mayores, ¿no? Entonces esto fue un poco depresivo, ¿no? Para que negarlo, pero no me paró, todo lo contrario, en vez de abandonar, me uní a Arianespace como empresa y sobre todo me uní a lo que me interesaba más, que era estar cerca de los satélites y lo que es la integración. Y nada, estuve entre el 97 y el 2003, hace unos añitos, y principalmente lo que estuve lanzando es dos lanzadores, principalmente el Ariane 4, que en esa época pues era como es ahora SpaceX, líder mundial. En ese momento solo había prácticamente el Space Shuttle, que como sabéis pues se dedicaba principalmente para llevar astronautas, y se perdió un poco la fase comercial. Y ahí entró Arianespace con el lanzador que veis, el Ariane 4, que es el de la izquierda, y posteriormente el Ariane 5. Posteriormente, después de haber pasado casi 8 años en la empresa anterior, me, me uní a un proyecto muy interesante que era lanzar dos satélites de comunicación muy estratégicos porque eran de comunicaciones seguras, de hecho se llaman SpainSat y XStar, y que se lanzaron además con el Ariane 5, que es el cohete que estuve trabajando anteriormente. Me mudé a Estados Unidos, estuve en el Silicon Valley, la verdad que muy interesante y me tocó pues un poco seguir todo lo que es la fase de fabricación del satélite y sobre todo lo que es la integración final. Y nada, el proyecto fue un éxito. Aquí hay unas cuantas imágenes del día del lanzamiento. Conseguimos lanzar dos satélites en diferentes años y esto ocurrió entre el 2005 y 2006, esos dos satélites. Y nada,
La pasión de trabajar en lanzadores, pues me hizo mudarme a Italia. Es un poco lo que te pide este sector. Y estuve trabajando en otro proyecto que también no tenía muchos visos de tener muchas opciones porque era un mercado para pequeños satélites y el lanzador se llama Vega. Es un lanzador de propulsión sólida, muy innovador en su época y muy competitivo por su capacidad y sobre todo la ventaja que tuvo es que desde el primer día fue un éxito. Tuvo 10 lanzamientos consecutivos exitosos y el tercero falló. Nunca te puedes relajar, crees que vas por el buen camino, pero en cualquier momento te puede surgir ese fallo. Son, no es muy normal, lo normal es fallar al inicio, pero son cosas que pasan. Y después de este proyecto, pues me uní a otro un poco más loco, me uní a una startup que se llama Deimos y fue un poco locura. Era dejar a la Agencia Espacial Europea con un proyecto bastante seguro e irme a una empresa que era una startup que quería dar servicios de imágenes para clientes a nivel privado. Una empresa totalmente privada que hizo un proyecto con Corea, una empresa coreana que encima lanzamos con un lanzador ruso-ucraniano que veis en la parte de abajo. Es un lanzador muy especial, es un misil balístico, es un cohete que ahora mismo no está activo y para mí es impresionante. Ver un lanzador que se lanza desde un silo, es un misil balístico, pero en vez de poner cabezas nucleares, pues pusimos ahí los satélites. Una imagen muy bonita, ver ahí el logo de la bandera de España en ese momento y sobre todo del proyecto. Fue un lanzador compartido y como veis ahí están las banderas de Ucrania y de Rusia, momento histórico. Fue uno de los lanzamientos últimos que se pudieron hacer. El día que lanzamos Crimea ya estaba ocupada, entonces la situación de inestabilidad pues era enorme, ¿no? Entonces, conseguido, todos calladitos de no hacer mucha publicidad y un éxito. Y nada, muy orgulloso de los resultados. Estas son las imágenes por ejemplo, produce este tipo de satélite. Tiene 0,5 metros de resolución. Ahora, por supuesto, se ha mejorado, pero es impresionante. Y nada, luego me aficioné tanto a esto de los cohetes que Elon Musk me llamó y dijo, vente aquí a trabajar que hay mucho de lo tuyo. Y nada, me mudé con toda la familia y ya no al Silicon Valley como anteriormente, a la parte de Los Ángeles, que es donde está la fábrica. Una fábrica súper divertida, una locura de trabajo porque hay que darlo todo, pero la verdad que no sentí un cambio enorme, era la pasión siempre de querer hacer algo con un objetivo. Es cierto que SpaceX te motiva bastante, teniendo un objetivo de vamos a ir a Marte, vamos a intentar hacer cada vez un lanzamiento de una forma, vamos a intentar recuperar, pero entre medias pasan cosas, como la que veis en la imagen, fue haciendo una de las pruebas con el lanzador, que antes de lanzar lo que queremos es asegurar que está bien, encendemos los motores, ¿no? Y en esa prueba tuvimos un fallo, culpa del lanzador, y explotó. Explotó la etapa que estábamos probando, y si veis la parte de arriba, el satélite también explotó, porque claro, estaba soportado, y fue un desastre tan grande que tuvimos que retrasar muchos lanzamientos. Una vez que se produce un tipo de fallo de este tipo, tenéis que centrarte en resolverlo. Y lo peor que te puede ocurrir es que te pase en la base de lanzamiento, porque destruyes, es como destruir el aeropuerto donde ya no puedes ni lanzar otro que tengas listo, aunque no tengas que confirmar que esté bien. Entonces, momento muy duro, pero muy bonito porque nos dieron la oportunidad de contribuir el equipo que nos estamos dedicando más a lo que es prácticamente integrar satélites a ayudar a reconstruir lo que fue la base de lanzamiento. Y nada, un periodo muy bonito. A mí me encantó ver que siempre había una emoción, porque normalmente el servicio de lanzamiento es, como os he enseñado antes, hacer una separación del satélite en el lugar adecuado y ya está. Pero en SpaceX había que recuperar, había que intentar que esto fuera más comercialmente viable. Y bueno, el proceso no fue fácil
fallamos mucho. Hay muchos vídeos en YouTube que os aconsejo ver. Y nada, unas cuantas imágenes de situaciones si veis el de la izquierda arriba, donde aterrizamos incluso el lanzador en la barca y se quedó un poco ladeado y justo cuando llegó al puerto se cayó. Entonces casi ok y vamos, tuvimos bastantes fallos, pero también conseguimos en un momento dado, como veis en el vídeo de la derecha o en la imagen, aterrizar en la barca. Y nada, ese fue mi periplo por SpaceX, es lo más motivante a tope, pero también me motiva mucho ayudar un poco a proyectos que estaban comenzando. Y nada, tres mensajes. Para mí la inspiración es una chispa, es la que te enciende un poco. Y la constancia es el combustible, sabéis que en el cohete necesitamos esto, y el cambio es el destino. Vamos inspiración y vamos Miura. Miura es el lanzador que habéis visto y nada, animaros a trabajar en el sector espacial. Hay mucho talento aquí y hay mucho talento que necesitamos. Muchas gracias.